No ha amainado el sonido de los cañones de Al-Zabadani y la cantidad de cohetes que caen sobre las posiciones de los militantes en la ciudad. Los sonidos de las explosiones y los enfrentamientos revelan la ferocidad de los combates entre el ejército sirio y la resistencia por un lado y los grupos armados dirigidos por el Frente al-Nusra y el movimiento de Ansar al-Sham por el otro. Los enfrentamientos se centraron en tres ejes, este, oeste y sur, en medio de los avances del ejército sirio y la resistencia, y de su ingreso en varios barrios de Al-Zabadani, así como del repliegue de los grupos armados hacia el centro de la ciudad. Fuentes sobre el terreno hablan del éxito de la primera fase del plan, completando el cerco y estrechando el contacto con la ciudad, manteniendo paralelamente las reglas de fuego de cañones y ametralladoras pesadas, tanques y misiles teledirigidos contra las defensas blindadas, pugnando constantemente con el movimiento de los militantes, sus vehículos y sus concentraciones en la ciudad. Al mismo tiempo, las incursiones de los aviones de combate estuvieron dirigidas contra nuevas posiciones de las concentraciones, sedes y puestos militares de los militantes armados, en el perímetro de la redoma de Al-Mahata, en el interior de Zabadani. Las fuentes señalaron que en el barrio occidental de Al-Zabadani hubo muertos y heridos en las filas de los militantes armados del movimiento Ansar al-Sham después de que los combatientes de la resistencia lograron atacar exitosamente un baluarte del movimiento y los aviones agredieron una concentración de los militantes en el barrio de Al-Nabuh, en el noreste de la ciudad. No se detienen los pasos para la liberación de los dirigentes del Partido Reformista. Así es como se percibe tras la excarcelación del líder y ex jefe del Departamento de Información del Partido Reformista, Fathi al-Azab. Una acción considerada sorpresiva y, según indica, prepara el terreno para un diálogo con estos dirigentes, de acuerdo con lo revelado por el secretario general del partido Al-Haq. Estamos buscando la liberación de dirigentes de la agrupación yemení, la reforma para poder dialogar con ellos. Así se puede explicar este paso. El Partido del Congreso, a través de su dirigencia, hizo un llamado para entablar un diálogo con el Partido La Reforma con la condición de que no participe su dirigencia que apoyó la guerra contra Yemen. Llamamos a que haya un diálogo con las fuerzas políticas, especialmente con el Partido Reformista. Tenemos que abrir una nueva página con este partido para que haga una autoevaluación. Hay dirigentes dentro del Partido de la Reforma contrarios a la guerra y que rechazan la agresión. Políticos también revelaron al Mayadin que se realizan diálogos con partidos yemeníes, que describieron como serios, para dar con ello terminada la crisis y detener la guerra interna, pero eso depende del éxito del diálogo secreto. Existe un diálogo serio con estas fuerzas, con la Reforma, con el Nasserista, con al-Rashad y con todos los partidos. Esto es una introducción para resolver las diferencias pendientes e injustificables en las provincias yemeníes. En el contexto del movimiento político interno, una iniciativa nacional fue lanzada por uno de los nuevos partidos para resolver la crisis actual en el país, haciendo un llamado a todas las fuerzas políticas para participar en una reconciliación integral, unificando el frente interno e implementando el acuerdo de paz y sociedad. Esto se produce en momentos en que el enviado de la ONU continúa con sus encuentros con los componentes políticos con el objetivo de anunciar una tregua humanitaria que podría ser la introducción para una solución política. El Líbano sin presidente, un gabinete casi paralizado en cuanto a las convocatorias y un parlamento que no funciona. En ese clima político y constitucional, el peor en la historia del Líbano, la situación se encuentra en fase de una ebullición política que los observadores consideran peligrosa y sensible en cuanto a sus causas y sincronización, y que puede volcarse a las calles, así como amenaza el movimiento patriótico libre, siendo la mayor fuerza parlamentaria y popular cristiana que sale en defensa de los derechos de los cristianos, como lo mencionan sus publicaciones. No es ningún secreto para ninguna de las partes políticas libanesas los peligros que enfrenta el país en medio de este océano en llamas desde Irak hasta Siria que calienta el interior del Líbano, considerado por los observadores que disfruta de un equilibrio frágil y volátil. Graves amenazas comienzan a partir de la frontera del sur, donde Israel está al acecho esperando la oportunidad adecuada y no termina con el terrorismo takfiri en sus fronteras orientales.
Por tal razón, el frente interno, aunque es capaz de absorber los choques de las disputas políticas dentro de ciertos límites, no puede soportar la llegada del conflicto político a la etapa del enfrentamiento y la confrontación directa. Es cierto que lo que expresa el movimiento patriótico libre no contradice las convicciones de sus aliados e incluso de algunos de sus opositores, pero los observadores, y 3 días antes de la fecha fijada para el inicio de una ola de movimientos populares excepcionales, como los describe el movimiento, hablan de controles y limitaciones en cuanto a lo que puede proponerse cualquiera de las partes políticas. Los informes de seguridad mencionan la detención de planes de organizaciones terroristas para cometer atentados a una gran escala contra la seguridad de manera aleatoria y con fines sediciosos. Estos informes advierten de cualquier explotación de una movilización popular en la calle de parte de quienes intentan atentar contra la estabilidad del Líbano. De ahí los contactos intensos que se llevan a cabo para cristalizar medidas políticas con el objetivo de calmar la situación y llegar a acuerdos que pospongan los enfrentamientos cruciales. Con el anuncio de un acuerdo o sin él, las negociaciones nucleares entre Irán y las 6 potencias viven su etapa final. Los indicadores del logro de un acuerdo final aparecen en su nivel más elevado, a pesar de lo que se filtra sobre algunos atrasos y obstáculos. El acuerdo se firmará después de cientos de horas de negociaciones, pero el expediente nuclear no será cerrado y tal vez se abrirá en todas sus dimensiones, en cuanto a lo económico, la seguridad y la política, además de las consecuencias legales relacionadas con el Tratado de la No Proliferación de Armas Nucleares, las decisiones de la Agencia Internacional de Energía Atómica y las correspondientes resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En la siguiente etapa, todo marchará al ritmo del impacto del racionamiento cuantitativo y cualitativo impuesto sobre el programa nuclear de Irán. En el interior, el acuerdo prometido tiene un gran simbolismo en la mentalidad nacional del pueblo iraní, ya que retira de su propio Estado el calificativo de aislado ante sus adversarios en la región, lo que podría allanar el camino a la legitimidad de su participación en la campaña que se libera contra el terrorismo, para no mencionar que después del acuerdo de Lausana, esto se ha reflejado rápidamente en la economía en términos de la caída del dólar ante el rial iraní en un 6%. Mientras que en el exterior, Irán se presenta a sí misma como la potencia que ingresa de manera legítima al club de los grandes en la región, una fuerza reconocida por lo menos por las 6 potencias del mundo, y eso es considerado como un respiro para los aliados de Irán en la región como Siria, Irak y algunas de las fuerzas en Yemen y en el Líbano, entre otros. Pero es la pesadilla para otros países. Arabia Saudita no se quedará de brazos cruzados, como lo dejaron ver sus medios de información a raíz del acuerdo marco, y es el caso de todos los que giran a su alrededor, mientras que Israel es la parte que se resistió ferozmente a las negociaciones desde el principio. Los observadores opinan que su manifestación de hostilidad hacia Irán aumentará el acercamiento entre los países del Golfo e Israel. El Washington Post escribió al momento de la suscripción del acuerdo marco en Lausana, en el abril pasado, que este acuerdo cambiaría el Medio Oriente dramáticamente en un sentido positivo. Queda eso de positivo como una cuestión relativa, pues todos los indicadores sobre la firma del acuerdo revelan que la etapa previa a la rúbrica del pacto nuclear sin duda no será como la posterior. El volcán de la sedición en Gardaya, al sur de Argelia, arroja nuevamente su lava. Ramadán une a los argelinos dentro del marco de la cohesión y la compasión. Pero resulta que el sentido sublime de estos sentimientos no logró sostenerse en Berriane, en el norte de la provincia. Allí los enfrentamientos se renovaron la noche del lunes a martes, después de las oraciones al Tarawih, entre los mozabitos Amasij, que pertenecen a la confesión Ibadi, y los Shambas árabes, pertenecientes a la escuela Maliki, la cual causó decenas de víctimas entre muertos y heridos, y de los que no se salvaron ni las fuerzas de seguridad. La visita del ministro del Interior, Nureddin Badawi, hace unos días al Estado y su énfasis en la aplicación estricta de la ley contra quienes manipulan la seguridad en Gardaya avivaron las llamas de la sedición, en lugar de apaciguarlas, según dicen los Shamba árabes. El ministro hizo sus declaraciones después de una reunión con los notables de la provincia en la que los excluyó, lo cual fue considerado una acusación directa de que son los responsables de la alteración del orden de la región. Cócteles Molotov, piedras y fuego quemaron sedes públicas y locales comerciales, una escena que se repite desde hace 2 años y cada vez el ataque se dirige contra el nervio económico, que es el núcleo de origen de la controversia entre las partes, ya que los árabes, cuyo número se estima en alrededor de 100.000, acusan a la mayoría de Amasij de controlar la economía de la ciudad.
Un tema que no es desconocido para los expertos, ya que los mozabitos, cuyo nombre se deriva de la ciudad de Mozab, viven en Gardaya desde hace 10 siglos y su actividad comercial prosperó durante ese tiempo, lo cual hizo que los árabes desplazados que llegaron al lugar después de la independencia, hace casi medio siglo, se sintieran marginados de la economía de la región. Pero los shambas árabes dicen que las autoridades locales no idearon soluciones a sus problemas. Las únicas soluciones fueron paliativas y casi siempre coincidían con las principales campañas electorales y rápidamente se esfuman ante la realidad de la crisis. La solución de los cuerpos de seguridad controla la escena, solo la visualizan los conocedores como un casco sobre un cuerpo sin cabeza. La solución es superar la crisis de la provincia de Gardaya, creando grandes y avanzados proyectos que rebasen con su prosperidad los ingresos de los mozabitos y que permitan que los árabes no vuelvan a ser vistos como rivales.